vivía inmerso en una especie de niebla casi permanente. A falta de un brazo, el izquierdo, el derecho lo lucía cargado de tatuajes. De la muñeca al hombro, la extremidad era una especie de crónica, la narración visual de toda una vida envuelta en los sucesos más extremos. Tormentas que harían enloquecer a cualquiera en latitudes remotas. Abordajes donde la vida podía perderse como se pierde un pañuelo anudado a la cabeza. Combates sembrados de pólvora. Romances que duraban lo mismo que lo hacían unas amarras a puerto. Y mares con textura amenazante unas veces, generosos otras, bajo cielos cambiantes. A la caída del sol no era difícil verlo sentado en el extremo oriental del malecón, siempre acompañado de personas variopintas. Dicen que somos aquello que nos rodea, que de alguna manera nos delatamos por el tipo de vida y las compañías que escogemos. Nos proyectamos en nuestros gestos, en la mirada y hasta en el tono de voz. Sus modales de camorrista, amigo de provocaciones y bravatas, le seguirían procurando los problemas en tierra que nunca encontró en la mar, donde la vehemencia del hombre es rápidamente aplacada por leyes fácilmente reconocibles por cualquier marino que quiera conservar su pellejo. Aquella tarde estaba solo y miraba al mar. En la bahía, un bosque de mástiles se levantaba sobre el agua, tal era el número de barcos fondeados. Los contemplaba. Cada uno de ellos era una invitación a la añoranza de tiempos pasados, una llamada a la acción envuelta en el humo de su pipa. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy viene cargado de conocimiento y experiencias en la mar que buscan ir más allá de la navegación a vela. Dicen que el saber no ocupa lugar, y si bien es cierto que los caminos para llegar a la verdad de las cosas son angostos e intrincados, las estelas que dejan los barcos de Oceanosofía son una aportación a conseguirlo. En barcos de época y singulares, quienes embarquen en cualquiera de las experiencias náuticas que plantea Oceanosofía tendrá la oportunidad de compartir tiempo y días de navegación con expertos en arte, ciencia, filosofía y otras muchas ramas del pensamiento. De ello hablamos con el director de Oceanosofía, Alberto de Zunzunegui. Y si decimos que el programa viene cargado de conocimiento es porque a raíz del último proyecto de la NASA para llegar a la Luna, el proyecto Artemis, hemos querido volver a hablar en A Son de Mar con Francisco Javier López Martín, autor del libro 1519-1968, dos navegaciones esféricas de la humanidad y del que hablamos en su día, y en el que el autor traza un paralelismo entre la primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano y el proyecto Apolo que llevó a los primeros humanos a pisar nuestro satélite. Juan Merediz ha batido el récord de la ruta del descubrimiento pulverizando la marca anterior. Con él hemos hablado de sus impresiones, del balance que hace y de otro reto conseguido, llegar a San Agustín de la Florida para rendir homenaje a uno de sus personajes históricos favoritos, Pedro Menéndez de Avilés, fundador de la ciudad más antigua de Estados Unidos. Los libros de librería Robinson y lo que Alberto Bucetas tiene que decirnos acerca del concepto de estabilidad del buque completan los contenidos de hoy, de este episodio que ya comienza, no sin antes recordarte algo. Distintos orígenes y un solo destino. Historia, tradición, cultura y una travesía a vela. La que lleva a peregrinar a Santiago del 5 al 27 de junio con salida en La Rochelle. Un año más se celebra el Camino a Vela. Disfruta de 17 días de navegación y consigue tu credencial de peregrino en un ambiente náutico de camaradería, compartiendo las experiencias de un viaje cargado de aventura. Últimas plazas, monta la tripulación y consigue la tuya. Entra en la web El Camino a Vela e infórmate. El Camino a Vela, tras la estela del pasado. A Son de Mar, la náutica en un podcast.
Oceanosofía, o lo que es lo mismo, la aventura del conocimiento en el mar. Ese es el proyecto ideado y llevado a cabo por quien nos visitó en el Aruna para el canal de YouTube. Tuvimos la ocasión de hablar con Alberto de Zunzunegui, la persona que ha encontrado en la mar el escenario perfecto donde reunir a bordo de barcos clásicos y singulares a expertos en muy diferentes materias del saber para compartir sus conocimientos con quienes se animen a subir a bordo de estos barcos para realizar cualquiera de las travesías que Oceanosofía organiza por el Mediterráneo, el Mar del Norte e incluso el Ártico. Nos sumergimos, pues, en las profundidades del conocimiento y navegamos por las aguas del pensamiento en esta entrevista grabada para A Son de Mar, el podcast, nuestro canal de YouTube, que podrás ver completa la próxima semana. Ahora, un extracto que iniciamos con ganas de saber en boca de Alberto de Zunzunegui qué es y por qué Oceanosofía. Pues mira, lo que significa el mar o lo que el mar ha dado a las personas que navegamos, esa posibilidad de estar con uno mismo, esa posibilidad de conocer a la persona que tienes al lado, porque el propio contexto invita a ello, ¿no? Es algo que tenía un empeño muy especial en tratar de llevarlo a otras personas. El hacerlo en un barco, en un pequeño velero, era complicado, no reunía las condiciones adecuadas, ni por tamaño, ni por espacio, y había que pensar en un barco mayor. Tampoco queríamos asociarlo al lujo material, y enseguida apareció esa figura de los barcos, de los grandes veleros clásicos, de los buques escuela, esa figura de esos barcos que evocan otras épocas, que evocan películas magníficas, ¿no? Como Master and Commander, o que evocan esas estampas del Ártico, de la exploración polar, ese Endurance de Shackleton, ¿no? O el Fram diseñado por Nansen y con el que Amundsen llega al Polo Sur, ¿no? Ese contexto parecía que era ideal para algo más que para disfrutar de unas vacaciones o para algo más que disfrutar de la propia navegación a vela. Yo he considerado siempre que es un contexto ideal para la formación humana. Y España, aunque tiene casi 8.000 kilómetros de costas, curiosamente nos acercamos al mar como algo lúdico para disfrutar del tiempo junto al mar, en la playa, navegando, que es fantástico. Nos acercamos al mar desde un punto de vista extractivo o económico, a través de la pesca, a través de otra serie de explotaciones, pero muchas veces se nos olvida ese papel fundamental que tiene el mar, que es un contexto ideal para la formación humana. Y con ese objetivo es con el que se configura o se forma este proyecto de Oceanosofía, tratando de llevar a ese espacio, a ese contexto, al mar, y a bordo de barcos clásicos como el que tenemos aquí detrás de mí, un poco de ese tipo. En este caso, bueno, es un barco más antiguo todavía, con todo velas cuadras, es un bergantín. Los nuestros siguen siendo barcos clásicos de 3 mástiles, pero algo más modernos. Más modernos quiero decirte que tienen 70 años, 100 años, 120 años. Pero en fin, y ya te digo que la idea era acercar la formación humana, llevarla a su contexto, llevarla al mar. Y con ese espíritu surge Oceanosofía. Así que digamos que la gran aportación de Oceanosofía al cultivo del conocimiento, ¿no? y al compartir conocimiento, porque lleváis expertos a bordo, como decíamos en la presentación, en diferentes materias, es la de tener el mar como escenario, ¿no? para estas actividades. Claro, efectivamente, porque imagínate, bueno, de hecho esa fue la primera travesía. La primera travesía que hicimos fue en el Cervantes Saavedra, hace ya 7 años. Coincidía, era el 2019, coincidía con ese 5º centenario de aquella expedición Magallanes-Elcano, que pudo constatar la redondez de la Tierra, y pensamos qué buen lugar para empezar a contar historias a bordo de un barco que narrar aquella gesta. Y para ello, pues elegimos a un buen amigo y maestro, Alfredo Álvarez Guerra, que es uno de los más insignes especialistas en el siglo de oro español, historiador, investigador del CSIC, y junto a él pusimos a alguien con otro perfil, quizás más comunicador, más narrativo, que era Luis Moyá, comandante retirado de la Armada, pero escritor de novelas históricas de éxito. Y no teníamos muy claro si el sueño iba a funcionar. Y además queríamos que, porque es también parte de la filosofía o del ADN de Oceanosofía, que los valores humanos
estuvieran muy presentes en aquella travesía y de hecho lo están en todas y cada una de ellas. Y bueno, cuando recibí a ese primer grupo a bordo del Cervantes Saavedra, pues hubo por ahí 3, 4 palabras sueltas: trascendencia, espiritualidad, valores humanos, que no tenía muy claro cómo iban a resonar en esos participantes, ¿no?, que venían a una travesía, en principio, a una travesía de historia. Y, sin embargo, lo que se produjo fue una catarsis. En ese momento la gente se abrió de par en par. El clima que se consiguió en el barco fue un clima muy especial, de gente, de apertura, de participación, de familia, porque aquello terminamos todos como una gran familia. Y, de hecho, el final de aquella travesía, de aquel barco, nos bajamos entre lágrimas y abrazos, ¿no?, de la emoción, de lo vivido, de los sentimientos. Era muy emotiva para nosotros porque era la primera, para mí especialmente porque era un proyecto que había costado 12 años poner en marcha, pero además lo fue para la gente que había participado en aquella travesía. Fue un comienzo espectacular, ¿no? Que puso la base de lo que luego haríais después, ¿no? De todas esas travesías, claro, mejor comienzo imposible. Sí, sobre todo porque, claro, uno sueña. Yo creo que todos los que somos emprendedores o los que somos inquietos, bueno, soñamos, visualizamos proyectos, pero hasta que no lo pones en práctica, pues muchas veces no sabes si aquello tiene sentido o no lo tiene, si aquello va a funcionar o no va a funcionar. Y efectivamente esa primera travesía lo que supuso fue la constatación de que el sueño tenía sentido, sobre todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues decidimos que merecía la pena y empeñarnos en ello. Las travesías son formativas / divulgativas. Es decir, no pretendemos hacer un seminario tipo El Escorial, independientemente de que en algún momento se pueda plantear. No pretendemos que el tono a bordo de un barco sea rigurosamente o densamente académico. Sí hay rigor, pero me refiero más densamente académico, sino sobre todo divulgativo, ¿no? Y que la gente se pueda acercar a diferentes temas, tú has mencionado antes algunos de ellos, pues la historia, la exploración polar, la historia de la exploración polar, la oceanografía, la astronomía, el arte, en fin, que se pueda acercar a esos temas tratando, por un lado, de que los comprendan, que los asocien al día a día. Yo creo que lo importante no es el conocimiento por el conocimiento, sino que ese conocimiento nos aporte y nos enriquezca como personas para que eso nos permita tratar de ser mejores en el día a día, ¿no? Y ese era un poco el contexto, ¿no? Al final tú sabes que en el mar, sobre todo para los que no navegan habitualmente, es un entorno que te saca de tu zona de confort y eso predispone, el espíritu predispone a las personas de una manera muy especial a escuchar lo que te están diciendo, porque eres consciente de que esa cierta inseguridad, bueno, te coloca en una posición donde la persona que tienes al lado o el que sabe es quien te va a guiar. Y eso te permite que haya un ambiente a bordo muy receptivo, que haya un interés y que todo el mundo al final esté participando. Hay otro aspecto evidente, y es que no te puedes escapar porque estás a bordo de un barco. Con lo cual, pues sí o sí. Pero lo normal, y ya ha pasado en muchas travesías, es que en la despedida haya abrazos, haya lágrimas, haya emoción por lo que se ha vivido a bordo en lo que ha pasado a ser, pues quizás una nueva familia, ¿no? La mar como recurso, ya lo hemos comentado, ¿no? Quienes formáis parte de Oceanosofía, el equipo de Oceanosofía, ¿qué visión tiene del mar? ¿Qué significa para quienes formáis parte de este proyecto? Pues es el contexto, ya digo, ideal quizás donde poner en práctica ese sueño. Es algo más que un recurso, es algo más que algo material. Es algo que nos permite crear cosas que entendemos que son útiles para la sociedad, para las personas. Nos permite crear algo donde se produce transformación. Las hemos vivido, ¿eh? Hemos visto transformaciones en las personas importantes, hemos visto personas que nos han demostrado una gran gratitud, nos han llegado a decir en algún caso cosas, bueno, que uno, después de escuchar eso,
prácticamente que alguien te diga que esa travesía le ha salvado la vida porque ha llegado a ella en unas condiciones personales muy complicadas o con una pérdida importante, muy cercana. Cuando alguien te da un abrazo y te da las gracias por eso, yo creo que uno se siente pagado de por vida y que todos los esfuerzos, todas las noches sin dormir, que a veces las hay, todas las dificultades que tiene que afrontar un proyecto de este tipo, pues no son nada comparados con lo que uno recibe a cambio. Así que sí que está muy presente esa vocación y ese mar azul, ese latir azul del planeta, porque al final es lo que es, ese latido azul del planeta, siempre consideramos que es algo más que un medio, sino que es un entorno transformador, un entorno que permite transformar positivamente a las personas. Así que eso es la forma en que lo entendemos. El mar es un espacio íntimamente ligado, ¿no?, al género humano desde tiempos inmemoriales y a la vez tan hostil. Es curioso esto, ¿verdad? Claro, y además hay veces que alguien te pregunta, oye, pero me voy a marear. Pues, ¿qué le vas a decir? Que claro que te puedes marear, porque las Eh, dificultades en el mar forman parte de ese entorno, pero como las dificultades forman parte de la vida. Y yo creo que tendemos como sociedad muchas veces a tener entre pañales o a poner siempre paños calientes alrededor de las personas. Eh, en vez de enseñarlas a afrontar las dificultades, pretendemos que las dificultades no existan. Y eso es algo imposible, eso es una utopía. Las dificultades forman parte de la vida. Y creo que lo inteligente es enseñar a las personas, por un lado, a afrontar las dificultades y, por otro lado, a que esas dificultades sirvan para transformar positivamente a esa persona que las ha tenido que afrontar. Igual que no hay un comandante de barco, un capitán de barco, que sea alguien competente, que sea alguien bueno, que sea alguien con experiencia, que no haya pasado por una tempestad a lo largo de su carrera como marino. Una persona que no ha pasado tempestades en la vida probablemente seguirá siendo una persona incompleta, porque esas tempestades, esas dificultades son las que nos enseñan, son las que nos humanizan y son las que muchas veces hacen que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Entonces, esa es también la belleza del mar, ¿no? Esa dificultad implícita en él. Así es. Algunas de las mayores gestas llevadas a cabo, además, por el género humano, han tenido lugar en el mar, ¿no? Y muchas de ellas han sido protagonizadas por España. Un hecho que tampoco pasa inadvertido para vosotros y a lo que también dedicáis tiempo de reflexión y estudio, Alberto. Pues sí, claro que sí, porque a mí no me gusta, o sea, yo huyo digamos, de la exaltación patriótica desde un punto de vista meramente ideológico o político. Pero yo creo que sentirse orgullosos de lo que somos es la base para también andar con la vida con confianza y con seguridad. Un capitán que no se siente orgulloso de su barco, de su tripulación o de lo que él es, difícilmente tendrá la confianza y la firmeza o la seguridad cuando tenga que afrontar un momento difícil en la navegación. Pues lo mismo pasa con las sociedades. Cuando tú no tienes seguridad en lo que eres, cuando no tienes un conocimiento de lo que has sido, cuando no sientes un orgullo por tu historia, por tu pasado, eso genera inseguridad y genera incluso a veces, te diría, hasta un pensamiento depresivo y un pensamiento negativo sobre la vida. Yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justa medida. No nos gustan las leyendas negras, pero tampoco nos gustan las leyendas rosas. Yo creo que hay que saber explicar, hay que contextualizar. Tú no puedes juzgar las cosas que ocurrieron hace 500 años con la mirada de un hombre del siglo XXI. Tienes que ser consciente de cómo era el mundo hace 500 años y tienes que ser consciente de lo que ocurría en el Japón medieval, de lo que ocurría en la China imperial, de lo que ocurría con las tribus árabes o nómadas del desierto de África, de lo que ocurría en la Francia de aquel momento, en la Inglaterra de aquel momento. Y comparando eso, ahí sí, con España, en ese estudio comparativo de la historia, te das cuenta de que muchas de las cosas que hicimos
fueron absolutamente revolucionarias y en esas es donde hay que poner el acento. Es decir, las leyes, las famosas leyes de India, las leyes de Burgos, cuando se hablaba hace 500 años de la dignidad del indio, y aquellas leyes de Indias supusieron probablemente el primer manifiesto que podía parecerse a algo similar a lo que hoy llamamos derechos humanos, pues era algo revolucionario, que todavía tenía muchas carencias, claro que sí, pero había que contextualizarlo. Y esa parte, ese profundo, el humanismo de la escuela de Salamanca, Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, todas esas figuras que entendieron el mundo de una forma universal, que entendieron que lo que había que llevar por encima de todo al otro lado del mar era una labor civilizatoria. Yo creo que eso es lo que hay que poner en valor y en lo que hay que profundizar, más allá de las gestas, también evidentemente inmensas, pues de esa llegada a América, de esa circunnavegación del globo o de esa conquista o colonización de un territorio como México que produjo una figura como la de Hernán Cortés, ¿no? Por encima de eso yo creo que hay que rascar en lo profundo, en lo que de verdad es importante y en lo que de verdad merece la pena seguir poniendo en valor hoy en día. Oye, Alberto, ¿y cómo es la jornada a bordo de uno de los barcos de Océano Sofía desde que se sirve el primer café de la mañana hasta que compartís una velada en cubierta? Una de las cosas en las que siempre insisto Sí. es en que se debe de madrugar. Se debe de madrugar porque ver un amanecer a bordo de un barco, ver un amanecer en el mar, es un momento muy especial. Y además, curiosamente, la vida en las grandes ciudades nos ha arrebatado esa posibilidad de ver amanecer. No quiere decir que cuando amanece no estés transitando por la ciudad, que sí lo estás. Puedes estar en un coche yendo hacia tu trabajo, pero pararte a contemplar un amanecer es algo que se nos ha olvidado, igual que pararte a contemplar un atardecer, ¿no? Y eso, en un Sí, barco, es sí. algo que está muy presente. Entonces, levántate temprano, tómate ese primer café, pero contemplando ese amanecer. Y a partir de ahí, pues normalmente ya se levanta el resto, desayunamos juntos, damos un pequeño receso para que la gente, pues en fin, se lave los dientes o se prepare. Y normalmente ahí tenemos, si no es en el Ártico, la primera clase. Normalmente tenemos una conferencia por la mañana y otra por la tarde. Impartimos esa conferencia. Normalmente son conferencias de 45 minutos de duración, más otros tantos de coloquio, porque intentamos que sean muy participativas. Y Sí. luego siempre queda un espacio pues para tomarte el aperitivo, para comentar lo que te ha parecido la conferencia. Si estamos en las Islas Baleares y el tiempo es bueno, pues para incluso parar, darte un baño, bajar, coger un paddle surf, en fin, vida náutica, ¿no? Luego la comida a bordo del barco, si hace buen tiempo, procuramos también que sea en cubierta. Y por la tarde una sobremesa tranquila con un café. En esas sobremesas a veces se producen tertulias interesantísimas. A mí no se me olvidará con en fin, magnífico, recordado maestro Manuel Toaria, que Ajá, es uno de qué los bueno. mayores divulgadores científicos que ha dado España. Pues Sí. en un café con Manuel Toaria venía a esta travesía que hacíamos en colaboración con el Oceanographic a hablar de, bueno, de la meteorología en el mar, del tiempo, pero en ese café nos dio una conferencia sobre setas, que él tiene, por cierto, publicado un libro sobre setas, pues nos dio una conferencia sobre setas, que no estaba en el programa, pero absolutamente maravillosa, ¿no? Dejamos que la gente pues esté en tertulia o se eche una pequeña siesta y luego pues a mitad de tarde enseguida la otra conferencia, esa otra tertulia, otro tiempo de receso para, en fin, disfrutar de la conversación, del café, del paisaje o la puesta de sol, y luego la cena, y después de la cena de nuevo pues tertulia. En el Cervantes y en verano con buen tiempo en cubierta, que en fin, tomarse algo bajo las estrellas y estar en tertulia con tus compañeros de travesía
o con los propios conferenciantes es algo realmente especial. Arte, historia, exploración, ciencia y pensamiento, ¿no? Diferentes ramas del saber a bordo de barcos singulares, como ya hemos dicho, y como es el caso del Cervantes Saavedra, un bergantín goleta que queremos conocer mejor. Alberto, contigo. ¿Qué historia tiene? ¿Cuál fue su uso? ¿Y qué travesías tenéis previstas para este barco tan magnífico? Pues mira, a Cervantes yo le tengo un cariño muy especial, porque fue donde empezó nuestra historia, fue donde pudimos poner en práctica ese sueño que te contaba antes y donde vimos que ese sueño tenía sentido. El Cervantes fue construido en Suecia en el año 1934 como buque faro. No tenía velas en aquel momento, era un barco con un casco muy recio para aguantar los témpanos en el Mar del Norte y los embates del mar. Y bueno, después de cumplir su vida de servicio como buque faro, pues alguien lo encontró en un puerto a punto de ser desguazado, decidió llevárselo a Portugal y convertirlo en un velero. El velero anduvo navegando por el mar, dio la vuelta al mundo, estuvo en Australia, en fin, digamos que tuvo una vida muy bonita como barco, que navegaba por todos los mares, y al término de esa vida, pues también acabó en España, en aquel momento de la Morina, y fue el primer barco en el que yo me fijé como un posible lugar de formación. Y mientras estaba viendo el barco, estudiando alguna posibilidad, lo había ido a visitar, pues alguien decidió adquirirlo. En este caso, alguien relacionado con la enseñanza. Y bueno, pues adquiere el barco, contacta conmigo, estuvimos en contacto pues desde el primer momento por diferentes caminos o diferentes vías, pero al final aquello pues no terminó de cuajar y ahí se quedó un poco la cosa, ¿no? Y durante esos 12 años hubo pues acercamientos, hubo encuentros. De hecho, ese barco fue puesto en un momento dado a disposición de la Real Liga Naval, en donde en aquel momento yo era director del área de turismo náutico. Y bueno, pudimos hacer una primera travesía, que de hecho esa fue la primera quizás, ¿no? En la que yo participé, con padres, o sea, con socios de la Liga Naval y con sus hijos. Fue una especie de campamento para familias. Allí participaron mis dos hijos, Álvaro y Daniela, y fuimos de Valencia a Cartagena en viaje y de vuelta, ¿no? Y esa fue la primera vez que yo pude constatar el valor formativo del mar y que incluso la vuelta de Cartagena, que fue movida, teníamos mala mar y aquello supuso que una parte de los pasajeros se marearan, pero allí lo que salió fue también, como decía antes, lo mejor de los demás. Y entonces, el que no estaba mareado estaba pendiente del que sí lo estaba. Y cuando la gente se bajó del barco, evidentemente se mencionó el tema mareo, pero la gente se bajó entre abrazos, la gente se bajó diciendo que lo que había vivido había sido muy especial a pesar del mareo. Y ese es el gran recuerdo, ¿no? Y por eso te decía que el Cervantes es un barco que es muy especial para mí, ¿no? Es un bergantín goleta de 3 palos, casi 50 metros de eslora. Tiene 13 cabinas para el pasaje, 2 de ellas cuádruples y las demás dobles. Sí. Y ya digo, es un barco sencillo porque es un buque escuela, no es un barco de lujo, es algo que siempre recalcamos mucho a la gente que se nos acerca preguntando por las travesías, porque intentamos trasladarles que el barco no es de lujo, la experiencia sí lo es. El acento, lo que es un lujo, es escuchar a un Alfredo Alvar, a un Jaime Olmedo, a un Javier Cacho, a un Sebastián Álvaro a bordo de nuestros barcos, ¿no? Esa cercanía, esa convivencia con esas personas, con esos conferenciantes que terminan siendo amigos, eso es lo que es un lujo. Y la parte material queda un poco a un lado. Hasta aquí algunos de los minutos que Alberto Zunzunegui nos dedicó a bordo de la Aruna. Experiencias de lujo, por lo que aportan, las que puedes vivir a bordo de un barco espectacular como es el Cervantes Saavedra. Pero hay más. Ahí está el Antigua para las exploraciones árticas, barco que también tendrás la oportunidad de conocer si estás atento a nuestro canal de YouTube A Son de Mar, el podcast.
A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Estas últimas semanas hemos vuelto a poner la atención en la Luna, nuestro satélite. La misión Artemis II nos ha devuelto el interés por las exploraciones espaciales, como ocurriera a finales de la década de los 60 del siglo pasado, cuando el proyecto Apolo hizo realidad lo que antes solo se había fabulado. Sí, navegar por el espacio, superando todos los límites de la exploración humana, sigue resultando extraordinariamente atractivo. Igual que lo fuera, seguramente, ver subir por las aguas del Guadalquivir la nao Victoria a su regreso de la primera circunnavegación llevada a cabo allá por el siglo XVI. La primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano y el proyecto Apolo, como el primer intento de exploración de nuestro satélite, han sido objeto de estudio por parte de Francisco Javier López Martín para escribir su libro 1519-1968, dos navegaciones esféricas de la humanidad, libro ganador del Premio de Historia Naval Juan Álvar González en 2022 y cuyo contenido recuperamos al tratarse de un tema que consideramos tan de actualidad. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Son de Mar. Hola, buenos días, Jorge. Encantado de estar contigo. Te damos la bienvenida de nuevo porque contigo hablamos en el momento en el que publicaste el libro y ganaste el premio. Sí. Hablamos de cruzar el límite de lo conocido, Javier. Tanto Magallanes y Juan Sebastián de Elcano, como quienes se subieron a bordo de cada uno de los cohetes del proyecto Apolo, se lanzaron a navegar por lo desconocido, ¿no? ¿Cuántas otras analogías entre un hecho y otro encontraste a la hora de escribir tu libro y que investigaste? Cuéntanos. Pues unas cuantas, la verdad. Sería prolijo enumerarlas todas. Sí. Lo más, específico, que mucha gente desconoce, es que solo habían transcurrido 19 años escasos, 18, desde que se crea la Casa de Contratación, en 1503, hasta el regreso de la Victoria por el Guadalquivir, como bien has dicho, y solo 10 años separan la creación de la NASA en el 58 con la misión Apolo 8, que es en el 68. O sea, son unos años, casi 10, 20 años, fundamentales para la exploración de la humanidad, de su planeta. O sea, sí. No solamente el hecho de ir a la Luna, si quieres hablamos de eso, sino el descubrimiento de la Tierra, en ambos casos. Eso fue lo fundamental. Bueno, uno de los hechos, efectivamente, que destacas en el libro y que más me ha llamado la atención ha sido la comparación que haces entre la Casa de Contratación, que regulaba y controlaba el comercio con América, y la NASA, ¿no? Ambos, digamos que centros donde algunas de las mentes más brillantes de cada época trabajaban y trabajan, ¿no? Sí, efectivamente. En ese reducido espacio de años se crearon los pilares básicos de ambas instituciones, sí. Se crean estructuras legales, se forman los pilotos con el famoso piloto mayor de la Casa de Contratación. Estados Unidos hace lo mismo con los pilotos de la NASA, los extrae de esos pilotos de aviones de pruebas, se crean las naves, se crean en el caso de la NASA los astilleros en Florida, no tenía antes una base de despegue de los cohetes, pueden ser considerados como astilleros. Sevilla también mejora los suyos, lanzando flotas y flotas a Indias desde el descubrimiento de Colón. Entonces, son unos parámetros muy similares en ambos casos. La NASA, o mejor dicho, la NASA tiene la misma, actualmente sigue teniendo la misma inquietud que tenía la Casa de Contratación por descubrir lo desconocido. Entonces, ambas instituciones recogen el conjunto de conocimientos que van obteniendo para expandir el conocimiento de la humanidad. Ya. Básicamente, más allá de decir voy a llegar a América o voy a llegar a la Luna, es expandir el conocimiento persiguiendo unos sueños. Ya. Es algo increíble. Dos navegaciones esféricas, las dos a la Tierra de manera bien diferente, y aunque se busquen las similitudes, que las hay, como has demostrado con la publicación de tu libro, se dice que la gran diferencia, Javier, entre una y otra es que mientras los astronautas saben dónde van, Magallanes no lo tenía nada claro. ¿O sí? ¿Qué nos puedes decir? Porque tú has investigado este asunto. Sí, bueno, efectivamente, los astronautas saben muy bien a dónde van y a dónde irán. Sí. La Casa de Contratación, sin embargo, tenía una sospecha, la firme creencia, se podría decir, que la Tierra era esférica, pero había que demostrarlo, es decir, hay que ir ahí. Uno se lo puede imaginar, pero tienes que ir a comprobarlo. Y después del descubrimiento de Colón, se busca el paso insistentemente a través de un estrecho o un paso que una el Atlántico con el Pacífico. Entonces están mandando expediciones continuamente hasta que por fin Magallanes lo encuentra. Que supiera o no supiera que había un paso, eso es lo eternamente discutido a través del globo esférico que se le presenta a Carlos V con ese estrecho que lo han borrado del mapa, ¿vale? Para que no sepan nadie exactamente
dónde está. Eso, bueno, es una discusión que no sé si tendrá fin algún día. No se sabe, el caso es que van y lo encuentran y después cruzan todo el Pacífico hasta llegar a las Molucas. Entonces, bueno, eran unos navegantes increíbles. La NASA, siendo igual de buena, digamos que sí sabe exactamente dónde va, pero también hay que ir. La Luna está ahí, todo el mundo la ha visto desde el origen del nacimiento de la humanidad, pero hay que ir a la Luna. Y ese salto, aunque parezca pequeño, es enorme, como el de Magallanes y la vuelta al Elcano, claro. Desde luego. Entonces, sí. O sea, las dos sabían cuáles eran sus metas. De manera un tanto confusa, las Molucas, de una manera un tanto incierta, saben que están ahí, no van a lo desconocido, van a las Molucas, pero no saben muy bien cómo ir. Y la NASA, de manera bien cierta, tiene que ir a la Luna, sabe dónde está y tiene la trayectoria trazada. O sea, entonces, pero bueno, más allá del viaje en sí mismo, son descubrimientos que se hacen sobre la Tierra y a partir de la Tierra. Y superando los límites conocidos hasta ese momento con el riesgo que supone, ¿no? Para las embarcaciones, tanto de una nave espacial como de una nao en su época. Sí, efectivamente. Mucha gente las compara y dice que la expedición de Magallanes o cualquier expedición española a América o al Pacífico era mucho más problemática que las de la NASA, porque la NASA sabía en todo momento dónde estaba, la velocidad que tiene que llevar o para reducir su trayectoria, etcétera, etcétera. Sin embargo, las expediciones, no solamente las Magallanes, sino todas las expediciones de la Casa de Contratación iban un poco a la aventura, sin saber muy bien dónde iban, pero por eso van haciendo los planos poco a poco. Entonces, bueno, tampoco es tan sencillo meterse en una cápsula espacial de reducidas dimensiones, muy reducidas. Cualquier nao era comparativamente enorme comparado con una cápsula Apolo, y luego además en el vacío más absoluto. O sea, eso sí que es, ahí no tienes islas a las que puedas varar o recoger agua o vituallas. Ahí estás en el más absoluto desamparo total, y frito además por la radiación. Entonces no es tan sencillo. Podemos pensar que como ha ocurrido con la misión Artemis, siendo importante la tecnología, es el factor humano el que marca la diferencia, ¿no? Son las personas las que al final impulsan el futuro. Sin un Magallanes que creyese en su proyecto o astronautas que confíen en el trabajo de la NASA, ¿verdad? No sería gran cosa. Sí, absolutamente. Hay que ir ahí porque, mira, Jorge, cuando despega el Apolo 8, por ejemplo, nadie había visto la Tierra completa desde lejos. Se habían tenido fotografías parciales con la nave, la Vostok soviética, que se lanza en el 61, la Gemini 4, que se lanza en el 65, pero dan órbitas alrededor de la Tierra y la ven muy cercana. A ver, el Apolo 4 toma una foto parcial de la Tierra, pero no va tripulada, es una foto automática. Y sin embargo, es el Apolo 8 el que tiene que salir y ver la Tierra desde el exterior. Entonces, esa concepción de la Tierra como un planeta, como iba a decir un ente vivo en plan teoría Gaia, pero bueno, ver esa Tierra uniforme sola en el espacio y dar la vuelta a la Tierra, los hombres de Magallanes y de la Victoria con el Elcano, transmite una sensación diferente a lo que había previamente. O sea, no es lo mismo pensar que la Tierra puede ser esférica, sino que tienes que demostrarlo y navegar alrededor de ella, y puedes imaginarte la Tierra desde el espacio, pero tienes que salir afuera también para verla, efectivamente. Entonces no es tan sencillo. No sé, no quiero pensar las palpitaciones por minuto que daría el corazón de los primeros astronautas que se lanzaron al espacio en el Apolo 8, ¿no? Porque el Apolo 8 ya iba tripulado. Sí, es la primera nave Apolo que va a la Luna con tripulación, aunque no alunice, pero son los que pegan el salto, verdaderamente. Los demás siguen los pasos, igual que siguieron las demás expediciones a la de Magallanes, que es la que abre el camino. Eso es lo fundamental, eso es lo difícil, eso es lo que incita a seguir el viaje, abrir el camino. Dar el primer paso. La Artemis sí ha hecho un logro espectacular, porque date cuenta que hacía 56 años que no volvía nadie a la Luna, desde el año 70, el Apolo 17, que es la última, con el comandante Eugene Cernan, que es el que deja las iniciales del nombre de su hija en el polvo lunar, en Taurus Litrov. Son 56 años, 58 desde que va el Apolo 8. O sea, nunca me dio tantos años en el lanzamiento de 2 expediciones desde Sevilla. O sea, algo increíble que el Artemis haya ido, pero no deja de seguir los pasos que abrió el Apolo 8. Entonces hay que ir todavía más allá. Hay que seguir
hay que seguir navegando y explorando, que es el fin último de la humanidad. Sí, Javier, si comparamos la tecnología con la que contaron unos y otros, con la que manejamos hoy en día, pues no hay semejanza alguna, ¿no? Pero sí es verdad que lo hicieron probablemente con lo mejor que había en su momento, tanto Magallanes Elcano como los astronautas del proyecto Apolo. Absolutamente, sí. Hay otra similitud. Por ejemplo, el traspaso del conocimiento científico siguen caminos paralelos, porque la casa de contratación, España o Sevilla, se nutrió en buena medida de los cosmógrafos portugueses que pasan de Portugal a España, a Sevilla, a raíz de la llegada de Carlos V a España, ¿no? ¿Vale? Entonces hay un traspaso de conocimiento científico, sobre todo cartográfico, que va a parar a la casa de contratación. Y con la NASA pasa a ser tanto igual con los alemanes de Wernher von Braun, que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se los lleva con una operación especial que se llama Paperclip y los traspasa a Estados Unidos. Y ese es el nacimiento del desarrollo del programa espacial norteamericano. La Unión Soviética hizo lo mismo, pero digamos que no le salió tan bien a largo plazo porque hubo fallecimientos y hubo problemas con su programa espacial. Pero tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se nutren del programa, digamos, o de los científicos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que iban muy por delante de los aliados, y España también acogió en buena medida ese conocimiento cartográfico que viene de Portugal. Por lo tanto, esa similitud también es muy importante y creo que lo resalté en el libro. Sí. La formación de pilotos, el traspaso, como dices, de conocimiento, las similitudes entre la casa de contratación y la NASA. Ya para terminar, Javier, ¿qué otras analogías fuiste encontrando, investigando un proyecto, una aventura como fue la de Magallanes Elcano y el proyecto Apolo? Bueno, podríamos seguir aquí hasta ad infinitum, pero por ejemplo, la rivalidad también fue muy importante. La rivalidad entre España y Portugal, digamos, fue el acicate que mandaba expediciones por un lado por otro para llegar a las Molucas, era el fin. Pues lo mismo pasó con el programa espacial norteamericano y con el soviético. Fue la rivalidad entre ambas potencias por imponer su sistema ideológico el que empujó, digamos, la exploración espacial, la llegada a la Luna. La exploración espacial también sí, pero en menor medida, fue la llegada a la Luna. Luego el tema de los héroes o el fin de la ilusión. El fin de la ilusión es muy importante porque después de la llegada a las Molucas o la circunnavegación de la Tierra, las demás exploraciones siguieron, caminos diferentes, pero básicamente explorando el mar Pacífico o América. Entonces fue, digamos, seguir un poco más de lo mismo. Pero una vez que se llega a las Molucas, luego después Carlos V vende las Molucas a Portugal y digamos que se acaba el sueño. Hemos llegado ahí, es muy complicado llegar y volver, no se descubre todavía el viaje de retorno. Y con la Luna pasa lo mismo. Una vez que Armstrong pone el pie en la Luna, se acaba el sueño y se acaba la carrera. Todo el esfuerzo acometido durante 10 años para llegar a la Luna se acaba en el mismo momento en el que Neil Armstrong pone el pie en la Luna. Y después, ya sabemos lo que pasó. Se canceló después del 17, en el año 72 se canceló el programa Apolo, empezó la lanzadera. Hasta ahora, el Artemis ha sido un salto tremendo, pero la NASA, tengo que decirlo, no hacía más que posponer el lanzamiento, preocupada por lo que pudiera ocurrir, un accidente, y lo posponía. Y yo creo que ha coincidido el anuncio de China con un calendario para todo el para el siglo XXI, de exploración del sistema solar, que eso ha sido hace un mes, y en ese momento la NASA ha decidido lanzar sí o sí el Artemis, que ha sido todo un éxito, pero vuelve a estar otra vez la rivalidad, la lucha, que es lo que empuja un poco el espíritu aventurero, digamos. Bueno, no sigamos desgranando la infinidad de analogías y similitudes que has encontrado, porque lo mejor es que los lectores compren el libro. 1519-1968, dos navegaciones esféricas de la humanidad, un libro que vuelve a estar de actualidad gracias a esa misión o proyecto Artemis. Es el título del libro, como decimos, Premio Álvar González en 2022, que hemos puesto de actualidad, porque efectivamente la actualidad vuelve a imponerse, ¿no? La misión Artemis nos ha vuelto a recordar las primeras exploraciones a la Luna, las que vinieron a recoger el testigo de las grandes aventuras, esas que representaron un gran paso para la humanidad, como fue también la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano. Así que... Ahora quiero aprovechar muy breve. Sí, Javier. Ahora falta, hemos ido a la Luna, ahora falta regresar y volver a lunizar y poner las bases que se pretenden poner ahí
que tampoco es tan sencillo. Pero bueno, hay que volver. Se acabará haciendo, ¿no? Porque esa ansia de conocimiento y de superación de límites del género humano sigue estando ahí. Sí. A ver si se consigue otra vez. Sí. Y en los océanos, que también guardan todavía muchos secretos, sobre todo sus profundidades. Ahí también hay mucho que explorar. Bueno, sí. Javier, pues muchas gracias por la compañía. Nos esperamos en otro momento para seguir escuchándonos. Un abrazo. A ti, Jorge, como siempre, un abrazo. Hasta luego, chao. 18 días, 20 horas y 26 minutos. Esos son los números que ha dado Juan Meredith tras batir el récord de la ruta del descubrimiento. Bueno, más que batir, fulminar la anterior marca, registrada por el italiano Sergio Frattaruolo en 2000... No lo he dicho bien. Sergio Frattaruolo, ahora sí, en 2015, cuando cruzaría el Atlántico de Cádiz a San Salvador de Bahamas, invirtiendo algo más de 21 días. Con Juan hablamos en el anterior capítulo de este podcast. Se encontraba en medio del océano. Hoy lo encontramos amarrado en San Agustín de la Florida, cumpliendo otro reto que además le sirve como homenaje al marino asturiano don Pedro Menéndez de Avilés. ¿Qué tal, Juan? Enhorabuena. Muy buenas. Muchas gracias, Juan y tripulación, que éramos tres. Sí. Paco y Fernando Más y Francisco Alarcón. Bueno. No sé el apellido. Así que sí, nosotros tres. Bueno. Sí. En este momento os encontráis amarrados y capeando quizá las dificultades administrativas, ¿no? Que a veces llegan a superar fuerza 8. Juan, ¿qué tal en San Agustín? ¿Cómo estáis? Sí, a veces estamos tan comunicados y le damos una tecla y preguntamos, ¿hace falta esto o lo otro? Y aquí parece ser que hemos cometido un error, y es que hemos venido, y lo digo para los que naveguen y pensarán venir a Estados Unidos, si entras en un velero necesitas tener visado. A nosotros hayamos informado y nos hayan dicho, no, con el ESTA es suficiente al ser un barco no comercial. Sí. Pero cuando un funcionario dice no, pues es que no. Y ahí hemos tenido problemas. Hemos entrado ilegalmente en el país, con todas las consecuencias que eso que lleva. Dicho así, que asustaba mucho, luego se ha solucionado todo muy bien, muy amables, mucho tiempo, eso sí. Y lejos, que eso era lo que a mí me jorobaba, que en Jacksonville estábamos un poco lejos y pasamos un día fuera del barco cuando hay mucha faena, ¿no? Pero se ha solucionado, además tremendamente amables y muy sorprendidos por esto que estábamos haciendo. Y ya está. No hay que darle más vueltas. Pues si los problemas ya se han solucionado, dejémoslos ahí y efectivamente no les demos más vueltas. Cádiz, San Salvador de Bahamas, más de 4.000 millas las que recorriera Cristóbal Colón allá por 1492, ¿no? Al almirante le llevó algo más de tus 18 días, Juan. Cuéntanos, ahora con la perspectiva que da el poco tiempo transcurrido, porque cruzaste la línea de récord el pasado domingo, ¿qué balance nos haces? Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante, y viéndolo con calma el tracker que pudimos seguir, ¿no? por redes sociales y demás. Se pueden sacar algunas conclusiones. Una, que lo hemos hecho bien, hemos elegido bien el camino era fundamental. La bajada, no estábamos muy equivocados cuando decíamos que había varios puntos críticos, ¿no? Uno de ellos, acertar en qué momento salir para coger un buen empuje para salir. Luego el desvente de las Canarias, que fue muy importante y que nos redujo unos 7-8 horas, estuvimos por ahí peleándonos. Y después, cómo íbamos a llegar, las 500 últimas millas. Y estoy muy contento. Nuestra opción, porque a nivel meteorológico el anticiclón se colocó muy arriba, que era lo que buscábamos, era ir navegar lo más próximo a la ortodrómica. Y te puedo decir, y hablo ahora de memoria, que de las 3.880 millas que dice el récord que tiene, le hemos sumado unas 185 millas, nada más. Y eso creo que es ahí donde está el secreto de todo esto, ¿verdad? El haber hecho tan pocas millas extra. Y bueno, apretar, muchas roturas. El barco, al fin y al cabo, pues tiene su edad, y rompimos un espí nada más empezar. Una vez pasado Canarias, el espí grande. Fue más definitivo el otro. Romperiza, un error mío por no haber hecho una cosita. Y ese espí pesado, pero que nos hubiera empujado muchísimo, yo le calculo casi un día y medio de pérdida, porque nos hubiera enganchado en otro sistema meteorológico. Navegamos con un primer anticiclón,
Una borrasca se coló y rompió el anticiclón y tuvimos que negociar ese segundo anticiclón. Con el SPI hubiéramos saltado del tirón. Y costó, costó a mitad, hubo calma, fue angustioso. Ya. Pero bueno, el caso es que aquí estamos. Oye, durante buena parte de la travesía no bajaste de los 2 dígitos de velocidad, ¿no? Averías aparte, ¿cuál fue el sector clave para batir el récord? Pues fíjate, te va a parecer absurdo, pero el sector clave fue una avería que tuvimos con un código 0, que luego se rompió, por cierto. En ese momento, como en cualquier deporte, tienes ese bajón en el que dices tú, leches, bueno, pues mira, nos quedamos con esto y tal, y ahí salió la sangre a la boca y dije, no, esto se soluciona, se iza, y eso fue como a mitad de camino. Ahí cambia el chip, ¿no? Porque ya te pones con el cuchillo entre los dientes y sigues apretando, ¿no? Entonces esos detalles, que son pequeñas tonterías, son fundamentales. Con lo cual, resumiéndolo, empujar. Desde luego el barco no ha ido al 100%, sí lo ha ido, pero todo el tiempo, pero en lo que teníamos de velas sí. Y bueno, no sé, es que al final esto se trata de no darle valor a cada segundo que está pasando, ¿no? Y seguir insistiendo. Hay un problema, lo solucionas. A ver si otra vez. Y bueno, ahí estuvo el secreto. Me decía lo de los 2 dígitos. Al final nos ha quedado... Bueno, tiene todo esto, falta por confirmación oficial. Desde luego, ya puedo decir que la carta, porque tenemos que enviar un aparatito que llevamos, pero bueno, nos han felicitado desde el organismo porque la diferencia es mucha y han visto que el camino que hemos hecho era fundamental, o sea, era obligatorio dejar Gran Canaria por estribor y la isla Watling, San Salvador, también por estribor, y lo han visto, y pasar a menos de 500, a media milla, no más de una torre que hay allí. Muy emocionante, por cierto, porque había que meterte mucho por costa. Bueno, no habrá ningún problema, se ajustarán minutos y segundos, pero sí, nos va a salir como unos 8,8 de media, que parece poco, sobre ortodrómica. La nuestra de barco estuvo en 9,47, si no recuerdo mal, de nuestras millas, lo cual implica que hemos ido todo el tiempo por encima de 10, porque hemos perdido tiempo. Nuestro récord, 21,4. La segunda parte del recorrido, dejando atrás las Canarias, tal vez fuese la más compleja de gestionar meteorológicamente hablando, Juan. La segunda parte, lo difícil de gestionar era ese cambio de anticiclón que iba a pasar en el medio, ¿no? Sobre todo porque la borrasca se puso muy, muy potente y achicó el segundo anticiclón, el que iba a estar más próximo a Bahamas, lo dejó muy situado aquí, ¿no? En este lugar. Y luego hubo un tercero, realmente. Ahí fue donde esas últimas calmas que nos llegamos a parar unas horas, en las que estoy muy contento también porque tomé una opción un poquito más al sur de lo que teníamos, pero hablamos de pocas millas, o sea, bajé menos de 1 grado, para buscar un paso que sucedió. Además fue muy hermoso ver la línea en el cielo de las nubes y cómo entraron de ir con apenas 5 o 6 nudos con viento del sudeste, sí, cómo saltó a 20 nudos de un 40, ¿no? De un nordeste. Y estuvo muy bien porque ahí perdimos apenas tiempo. Ahí estuvo muy bien. Y ahí faltaban 300 millas. Momento muy delicado que ya nos echó a empujar a viento, y ya sabíamos que porque aunque vas siempre con márgenes, porque íbamos con margen, vas con la sensación de que lo puedes perder en cualquier momento. Entonces ahí nos tranquilizamos mucho y ya sabíamos que lo conseguíamos. El Fundación SAN ha llevado más que dignamente sus achaques de aparejo y motor gracias a tu buen hacer y al de una tripulación que también ha hecho sus deberes, ¿no? Estoy súper contento y muy, no sé si decir orgulloso, porque tampoco, sí, la palabra es que es esa, es la primera que me sale, ¿no? Orgullo. Es decir, para Fernando era el primer cruce, con Paco había cruzado en diciembre, la evolución de Paco, que es un hombre, un amateur, absolutamente, los dos, pero lo que han expuesto, lo que se han esforzado, lo que han podido, es decir, es que cuando la gente da todo lo que tiene, como se dice, ¿no? Sí. No se le puede pedir más. Muy bien. Bueno, súper contento. Y han visto lo que es el barco, se sorprendieron mucho la salida desde
el estrecho nos pegó un montón y las caritas de susto que llevaban en ese momento porque no se habían subido al barco todavía en cuanto a navegar. Y vieron que iba a ser violento. Una vez superasteis el récord, pusisteis la proa a San Agustín, a donde llegasteis para recordar la figura del gran Pedro Menéndez de Avilés, tras un recibimiento, Juan, que ya hubiese querido para sí el adelantado, ¿eh? Pues sí, la verdad es que llegamos una lancha con luces por detrás, otra por delante, bien escoltados. Sabían que teníamos ese problema de motor, con lo cual, por si acaso, ya lo tenían previsto. Muy bien. Y con la alcaldesa, con su marido, con la Melissa Wiesel, que se está portando a maravilla, es la responsable de comunicación. Hay que decir también que todo esto empujado desde Avilés con autoridad portuaria y un grupo de amigos, entre los que estás tú también, en el que, bueno, desde ese grupo de WhatsApp pues se ayuda a mover todo esto. El recibimiento es increíble. Es que el lugar es una preciosidad, de verdad. Es muy bonito, muy hermoso. Es bonito, sí. Oye, ¿cómo van las gestiones para reparaciones y puesta a punto de cara al regreso? ¿Cuándo vuelves? Pues el día de ayer prácticamente perdido, por haber tenido que ir hasta Jacksonville y solucionar todo esto. Solo prácticamente, puedo comprar algunas cositas. Y hoy es día de motor, subir al mástil, reparar una cosita que hay en el mástil, sí. Detalles de velas. Bueno, bien, yo creo que en un par de días puedo tener el barco listo. Decidimos con una regata, con la gran regata que hacen aquí todos los años, con lo cual alargaré un día más para seguramente acompañar en algún momento a la regata. Y la meteo es bastante buena, estaría pendiente de ella. Y para casa. Volveremos hacia Avilés. Hacia Avilés, efectivamente. Volverás solo, ¿verdad? Sí, será un camino solo, como estaba previsto. Le di muchas vueltas a dónde ir y creo que lo que tiene más sentido, no sé si es lo más lógico, pero para mí sí lo es hacer un San Agustín Avilés, ¿no? Porque, bueno, no sé, le encuentro mucho sentido para completar el proyecto así, ¿no? Luego no sabemos cómo va a evolucionar todo en cuanto a mi barco, pero si se terminase ahí mi relación con mi barco en ese momento, habría estado muy bonito. Bueno, esperemos que no sea eso lo que ocurra. Juan, volverás. No, lo digo así, lo digo con mucha tranquilidad, quiero decir. Es evidente que aquí no se pueden hacer proyectos si no hay dinero. Y aquí el dinero no ha estado en ningún sitio. Los gastos de todo esto lo pagaba la tripulación, faltó gente al final y eso implicó muchísimos problemas, ¿no? Y esto es así, esto es como son las cosas, ¿no? Entonces, continuar hacia vuelta al mundo, todo esto que sabemos, con las 8 horas, depende de que aparezca mínimamente posibilidad de seguir. Entonces, como no sabemos cómo está el tema, hay que ser realista, ¿no? Y hay veces que, bueno, hay que plantear las cosas. Hay un Atlántico entero para pensar, para seguir buscando, y si no, pues en otra vida naceré francés. Bueno, empieza la segunda parte de la primera parte de lo que será el próximo proyecto, que es la Global Solo Challenge. Esperemos que todo se resuelva con bien, Juan, que consigas el patrocinio que mereces conseguir y que te veamos en la salida de la Global. Pero de momento volverás en solitario, como decimos, pondrás la proa a Avilés y aquí te estaremos esperando algunos para darte el abrazo que mereces recibir. Como siempre digo, la milla próxima es la más difícil, es la única que me importa ahora mismo, que es hacer camino hacia España y luego ya veremos. Así es, y como buen marino lo tienes claro. Hasta otro próximo capítulo. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Siempre hay un rato que podemos dedicar a la lectura, bajar a la camareta y recrearnos en las páginas de un buen libro. También puede ser un aliciente añadido a unos días de navegación. Para esa lectura interesante siempre recurrimos a los libros que Librería Robinson tiene en sus estantes. Así que saludamos a Juan Melgar. Hola Juan, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues encantado de estar aquí una vez más. Bueno, la arqueología que la Armada trajo por mar. Ese es el título que ya nos da pistas, ¿no? Pero solo eso, pistas. ¿Qué encontramos en este título, en este libro? Juan, cuéntanos.
Pues mira, este libro es la crónica de un viaje, viaje que emprendió este barco de la Armada, el Arapiles. El Arapiles, una fragata en el siglo pasado. Bueno, algunos que tenemos ya una edad seguimos diciendo el siglo pasado cuando nos referimos al 19, sí. Pero bueno, en 1871 a todo el Oriente, al Mediterráneo oriental, y era una misión arqueológica, una misión que fue a visitar pues eso, todas esas zonas que son muy ricas en historia antigua. Uh-huh. Y trajeron una serie de cosas. Sobre todo lo que es lo importante y lo trascendente de este viaje es que lo que trajeron en ese viaje, sí, ha conformado después o conformó en su momento el origen de lo que es ahora el Museo Arqueológico Nacional. Es un poco el comienzo de este museo, ¿no? Entonces, pues bueno, fue algo muy, muy trascendente en su momento. Qué interesante. Sí, sí, todo eso se hizo a bordo de la fragata Arapiles, ¿no? Como dices, en el año 1871. Exacto, sí. Este viaje, el viaje comienza en Nápoles y luego ya va hacia el oriente español, hacia el oriente del Mediterráneo, y va pasando un poco por todos lados, va por todo Grecia, pues Atenas, Bésica, luego va a Esmirna, a Rodas, a Chipre, a Beirut, a Tierra Santa, a Port Said, a Alejandría, Malta. Bueno, un poco por todo ese Mediterráneo, ¿no? No por el otro lado, como quien dice, no por el nuestro. Sí. Y ahí pues van adquiriendo una serie de piezas, hacen viajes. También esos viajes que se hacen en tiempos de paz, ¿no? De un poco enseñar el pabellón, de hacer un poco relaciones públicas, un poco y promocionar el país y ver los intereses de cada, porque sí que tenían casi todas las naciones europeas mucha más presencia y España no tanta, la había perdido. Entonces, gracias a este viaje un poco, pues volvimos a estar presentes en esa zona. No. Y eso se fueron adquiriendo un montón de piezas que luego fueron conformando lo que es el germen o la base de lo que es ahora el Museo Arqueológico Nacional. Sí. No estamos ante una novela, ya decimos, es un libro histórico escrito por una historiadora, Juan. Exacto, sí, es un libro escrito por tengo que ponerlo por Carmen García, que es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Alcalá, sí, y también es licenciada en Ciencias de la Información, etcétera. Bueno, es una persona muy, muy formada, además reservista de la Armada, y además este trabajo flamante ganador de la última edición de nuestro Premio de Historia Naval, que convocamos junto con la Fundación Álvaro González todos los años. Qué bien. Sí, sí. Por tanto, esto es un libro histórico, Juan, que acaba de ganar el premio Fundación Juan Álvaro González. Un libro que, aunque escrito por una especialista y tratándose de un libro histórico, ¿hasta qué punto carece de tecnicismos o es fácil de leer? No, es fácil de leer, no es un libro accesible, y a cualquiera que le interese un poco la historia lo lee. Vamos, no es un libro académico denso, sino que es un libro que se lee muy bien, es un ensayo, no es largo, no es tampoco que nadie se asuste, es un 140 páginas. Lee estupendamente sin por ello perder el rigor, la verdad, que por eso es el justo ganador de un premio de historia. Uh-huh. Y el libro viene con una estupenda ilustración de portada de Roberto Hernández, del ilustrador de barcos, y eso lo hemos publicado junto con la Fundación Álvaro González, que es con quien publicamos estos trabajos, y estamos muy orgullosos y muy contentos, y yo creo que va a gustar mucho al público. A veces nos acercamos a la historia, Juan, con grandes trazos, ¿no? Olvidando otros hechos, quizá no tan significativos, pero que efectivamente han tenido su importancia en el devenir de muchos asuntos que incluso nos afectan hoy en día, y este es el caso de uno de ellos.
Pues sí, efectivamente, la historia pues es la razón de cómo estamos, dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Sí, sí. Entonces, gracias a, bueno, pues sobre todo a este tipo de trabajos, ¿no? que indagan un poco en esas pequeñas partes de la historia, que no son ni las grandes guerras o las grandes batallas, pero que a su vez conforman un poco nuestra realidad. Y en este caso, por ejemplo, pues es eso, es un poco cuando España empezó a asomarse un poco a la arqueología, porque la verdad es que hasta antes de eso, bueno, ya Ensenada sí dictó una primera instrucción para empezar a pensar en proteger lo que es el patrimonio antiguo, ¿no? El patrimonio arqueológico, y a partir de ahí fue poco a poco y tímidamente protegiéndose cada vez más y cada vez tomando conciencia de la importancia de la arqueología para conocer nuestro pasado. Uh-huh. Y así hasta hoy en día. Bueno, con nuestro patrimonio sumergido y subacuático hemos tenido ya grandes episodios sonados. Y yo creo que poco a poco se toma constancia de la importancia de preservarlo, de darlo a conocer y de conocer nuestra historia. Sí, bueno, ya dicen que incluso Carlos III, ¿no?, se interesó por los restos de Pompeya, que fue cuando se empezaron a rescatar para llevar no a España, sino en este caso al Museo Museo Arqueológico de Nápoles. Juan, si nos queremos hacer con este libro, cualquiera de los títulos que tenéis en Librería Robinson, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos acudir? Y eso, ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Cuéntanos. Pues el que nos quiera venir a visitar todavía en nuestra antigua ubicación tiene todavía algunos días, hasta pues no sabemos exactamente cuándo, pero posiblemente mediados de mayo. Seguimos estando en la calle Santo Tomé y a partir de entonces estaremos después en Julián Romea 3. También estaremos en la Feria del Libro, por si alguien viene a Madrid o está en Madrid. A final de mayo, el último viernes de mayo, empieza la Feria del Libro y tenemos ahí nuestra caseta. Y ahí, pues sabéis, siempre llevamos nuestras novedades, algunos autores que vienen a firmar. Y luego, como no, 24 horas del día está en nuestra página web, nauticarobinson.com, donde ahí se puede consultar todo. Uh-huh. Y el que quiera nos puede llamar o nos puede escribir y no hay problema. Muy bien. Bueno, pues nada, con estos datos que acabamos de tomar, nos ponemos en contacto con vosotros, Juan, y así nos hacemos con alguno de los interesantísimos libros que tenéis en los estantes de Librería Robinson. Pero de momento te emplazamos al próximo capítulo. Así que hasta el siguiente podcast. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. El principio de Arquímedes rige la principal característica de un barco, que es su flotabilidad. Lo que ocurre es que la flotabilidad por sí sola no asegura el correcto navegar de una embarcación, ni mucho menos. La estabilidad o el desplazamiento son conceptos que debemos conocer también, ¿no?, para saber por qué y cómo un barco navega. Vamos a acercarnos a estos conceptos de la mano, como hacemos siempre, de Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido una vez más a Son de Mar. Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, que un barco flote no significa que sea estable, ¿no? No, son cosas totalmente distintas. Está basado en el principio de Arquímedes, como comentabas, y lo otro va a depender un poco de la estabilidad del barco, es decir, de la distribución de pesos dentro del barco. Ya. Distintas, muy relacionadas, pero distintas. Ya. Oye, ¿y qué fuerzas o vectores, quizás sea esto más preciso, hay que tener en cuenta a la hora de hablar de estabilidad? Cuéntanos. Pues sí, lo que comentamos, un cuerpo sumergido, un fluido, un líquido, pues va a experimentar una fuerza por la acción de la gravedad, que va a ser su desplazamiento, el peso que va a tener el barco, y esa fuerza va a ser compensada por el principio de Arquímedes, la fuerza de empuje, que era lo que comentabas, el peso del volumen del agua desalojada, ¿no? Ese barco va a estar en equilibrio. El barco, si está en equilibrio, es que el desplazamiento sea igual al empuje, se compensan las dos fuerzas y el barco va a estar a flote, por supuesto. Que el centro de gravedad, que es el punto de aplicación de la fuerza de peso, el centro de carena, que son los puntos, por decirlo de alguna manera, notables para cuando estamos hablando de estos conceptos. El centro de carena, que es el punto de aplicación de esa fuerza de empuje, es el centro volumétrico de la parte sumergida, donde va a estar aplicado
la fuerza vertical ascendente del empuje. Esos dos centros, esos dos puntos de aplicación tienen que estar en la misma vertical. Y la otra condición para que el barco esté en equilibrio, que después tenga estabilidad, que eso habrá que analizarlo posteriormente, es que el centro de gravedad y el centro de carena estén por debajo del metacentro. El metacentro es un punto muy importante dentro de la estabilidad de todos los barcos y se define como la intersección. Cuando el barco está escorado, pues el centro de carena se va a desplazar a una banda, porque si va a haber más volumen en una banda, pues el centro de carena se desplazará hacia esa banda, ¿no? Y es la intersección de esa línea de empuje con la línea de crujía del barco, es el concepto de metacentro. Punto importante dentro de la estabilidad de un barco, porque se define ahí un parámetro, se define ahí un valor que es la altura metacéntrica, que es la distancia vertical que hay desde el centro de gravedad al metacentro. Altura metacéntrica, que es la que va a establecernos la estabilidad que va a tener nuestro barco. Bueno, para entender todo esto, lo ideal sería tener un gráfico en el que lo podamos ver, pero lo estás explicando muy bien, Roberto, porque de momento ya sabemos que equilibrio no es lo mismo que estabilidad. ¿Cuándo un barco es estable? Bueno, pues tenemos que acudir al concepto, a la propiedad de estabilidad, o lo que es que tiene un barco, no un cuerpo, un objeto sumergido. Se define estabilidad como la propiedad que tiene todo cuerpo de recuperar una posición inicial de equilibrio si se le separa de ella por la acción de fuerzas externas o traslado de pesos a bordo. Es decir, vamos a ver ese barco que estaba inicialmente en equilibrio, en aguas tranquilas, atracado a un puerto, vamos a someterlo a una fuerza externa, como puede ser sale a navegar, se escora por la acción del viento, automáticamente ese barco, el centro de gravedad va a permanecer en el mismo punto de aplicación porque la distribución de pesos a bordo no la hemos tocado, sigue estando en el mismo lugar. El centro de carena, como es el centro geométrico de la parte sumergida, se va a desplazar hacia la banda que el barco está escorado, porque va a tener más volumen de carena en esa banda. Ahí vamos a aplicar la fuerza de empuje, ya no van a estar aplicadas el centro de la gravedad o el desplazamiento, el peso del barco, y la fuerza de empuje no están aplicadas en la misma vertical, se genera un par de fuerzas, y ese par de fuerzas hay que analizar qué es lo que le hace al barco. Si le hace recuperar la posición inicial de equilibrio, estaríamos con un equilibrio estable, o estabilidad positiva. El barco para esa escora, para esas condiciones, podría salir a la mar sin ningún problema, porque el barco, automáticamente que desaparezca la fuerza externa, recuperará la posición inicial de equilibrio. El barco sin ningún problema. Pero también se puede dar otra circunstancia, que es cuando se escora el barco, el par de fuerzas que se genera pues es un par escorante. El par de fuerzas lo que va a hacer es a ese barco escorarlo más hasta que dé la vuelta, quede tumbado o incluso quede con la quilla al sol. En ese supuesto, pues ese barco para esa escora no podría navegar en esas condiciones, y habría que modificar la distribución de pesos a bordo, porque es la única parámetro en el que yo puedo actuar para mejorar o condicionar o cambiar o variar la estabilidad de lo que sería el barco, ¿no? Ahí se habla de un valor más importante de todos, es la altura metacéntrica, es la distancia vertical del centro de gravedad al metacentro, ¿vale? A partir de ahí, incluso hay unos criterios a nivel internacional, los criterios de la IMO, que te exigen una estabilidad mínima para poder salir a la mar, ¿no? Ya. Para conocer la estabilidad de nuestro barco, recurrimos a lo que llamamos la curva de estabilidad, ¿no? Son muchos los barcos que se compran de segunda mano, Roberto, barcos ya con muchos años, que en la documentación pues lo más probable es que no tengan esta información. ¿Cómo podemos hacer para conocer lo estable que es nuestro barco? ¿Hay algún procedimiento? Bueno, sí, hay que hacer se puede hacer un cálculo de estabilidad, que es relativamente sencillo. Se pueden hacer los cálculos de estabilidad de un barco y se puede incluso hacer la certificación de esa curva de estabilidad. La curva de estabilidad no deja de ser la representación, pues en unos ejes cartesianos, para cada escora, para cada grado de escora, la estabilidad que tiene, el par de estabilidad que tiene ese barco. Entonces, al representar para todas las escoras la estabilidad que tiene el barco, vemos un poco cuando es la curva corta el eje de las X y pasa a tener estabilidad negativa. A esa escora le corresponde un concepto que es el ángulo de escora límite o la escora límite, es decir, a partir de esa escora ese barco va a dar la vuelta. Entonces, bueno, hay que saber un poco ese comportamiento, va a depender mucho del tipo de barco, si es un barco de velas, un barco de motor, de las formas que va a tener el barco, y bueno, la estabilidad, lógicamente, como decíamos,
va a depender prácticamente únicamente de la distribución de pesos y dónde se encuentre el centro de gravedad. ¿Cómo puedo mejorar que un barco tenga poca estabilidad o sea un poco crítico en cuanto a la estabilidad? Pues bajando pesos. Tendré que lastrar el barco, ponerle algo de lastre en las partes bajas, en la orzas, es un barco de vela, meter algunos lingotes de plomo y así puedo llegar a mejorar la estabilidad del barco. No puedo actuar de otra manera en un barco que ya esté construido. Lo único sería lastrarlo, ¿no? O aligerarlo en las partes altas, pero bueno, aligerarlo en partes altas será complicado porque no son conceptos de peso que no voy a poder tocar, lógicamente. Sí, en la náutica recreativa imagino que no será lo mismo hablar del principio de estabilidad en veleros que en motoras, ¿no? Que se ven, digamos, más influenciadas por la distribución de pesos y que en los veleros, aparte de esto, también se encuentran afectados por las fuerzas del viento, ¿no? Sí, por supuesto, no es lo mismo. Los barcos normalmente de vela tienen que tener estabilidad positiva hasta 90 grados de escora, es decir, un barco de vela puede llegar a incluso a apoyar el palo en el agua y el barco tiene que tener estabilidad suficiente para poder adrizar, es decir, siempre que no entre, siempre que no pierda flotabilidad y que el barco pues condicione la posición del centro de gravedad que pueda tener ese barco. Y bueno, todo esto estamos hablando así un poco a nivel de conceptos y principios básicos de la estabilidad, que a veces, habría que entrar en detalles, en un poco más de detalle en muchas cosas. Pero bueno, los principios básicos son esos, claramente. Es decir, mejoro estabilidad bajando pesos, se empeora la estabilidad subiendo pesos. Alguien que suba al mástil de un palo puede a lo mejor hacerlo atracado a un puerto en aguas tranquilas sin ningún problema. Ahora lo que no puede hacer un barco pequeño de vela, pues una persona de 80, 90 kilos a la perilla del palo y puede correr el riesgo de que ese barco vaya a tumbar. Sí. Y hasta que no desaparezca ese peso, a lo mejor no recupera o no recupera, se queda tumbado en esa posición. Principios básicos de estabilidad importantes para la náutica recreativa y no digamos nada para la comercial, ¿no? Cuando un mercante o un portacontenedores se carga, imagino que todo esto que nos has explicado cobra una importancia vital. Sí, por supuesto. Sí. Ahí tienes que hacer nada más que haces un plano de estiva, una distribución de la carga a bordo. Estás haciendo automáticamente lo que es la curva de estabilidad, la estabilidad del barco en todas las condiciones. Ahí incluso tienes que hacer correcciones porque te vas a tener tanques y vas a tener tanques con líquidos y va a haber superficies libres. Y las superficies libres hacen disminuir la estabilidad del barco porque hacen que una subida virtual del centro de gravedad. Entonces toda la estabilidad tienes que corregirla por esas superficies libres y tienes que analizarle los criterios que compras, los criterios de la IMO que te establezca para que ese barco pueda salir a la mar. Y a veces pues tienes que hacer una redistribución de la carga porque el barco no cumple estabilidad en unas determinadas condiciones y así el barco no puede salir a la mar. Es decir, hay unos criterios específicos. No es como la náutica de recreo que tienes que tener estabilidad positiva, por ejemplo, hasta 90 grados de escora y siempre tiene que tener 90 grados de escora porque son barcos en los cuales no van a estar sometidos a cargas y a descargas, a movimientos, cambios de conceptos de peso dentro del barco. Un barco mercante que se dedique a cargar y descargar mercancías, pues tienes que hacer esos cálculos en cada operación de carga que se realice a bordo, lógicamente. Pues otra cosa más que hemos aprendido con Roberto Bucetas, el principio de estabilidad, cómo conocerlo y su importancia para disfrutar de una navegación confortable, pero sobre todo segura. Gracias, Roberto, por tu compañía una vez más. Hemos aprendido mucho. Hasta el próximo podcast. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Recuerda que estamos en YouTube en A Son de Mar, el podcast, y que volvemos en 15 días con más contenido náutico. Que puedes seguirnos en cualquier plataforma de audio y que si te gustan los contenidos que escuchas, pues nos harías un favor si lo compartes. Visita también nuestro Instagram y Facebook. Hasta el próximo podcast. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.